Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, esos meses flojos. Quien tenga esos meses flojos, que es precisamente el tema principal de hoy. Porque mirad, hay algo muy curioso en esta profesión para algunos profesionales. Es que, por ejemplo, en enero baja la agenda, en verano baja la agenda, en septiembre baja la agenda. Y ese profesional, qué casualidad, siempre va a encontrar una explicación perfecta. Que si es la cuesta de enero, que si es la crisis, que son las vacaciones, que si son los libros, que es el calor, que es la inflación, que en Mercurio retrógrado si hace falta. Pero la realidad es que la piel no se entera de estas fechas. Entonces, esto vamos a pensarlo, a repensárnoslo un poquito. Esto quiere decir que, vamos a ver, que el acné no dice, ay, es agosto, vuelvo en octubre. La rosácea no se toma descansos en Navidad tampoco. La inflamación nunca espera a que mejores tu facturación. Entonces, si los problemas no desaparecen, ¿por qué desaparecen los clientes? Esta es la madre del cordero. En general va a ser el tema que nos va a ocupar hoy. Nos va a ocupar porque el protagonista de nuestro centro no eres tú. Vamos a cambiar el foco del protagonista de nuestro centro. El protagonista de nuestro centro siempre va a ser la piel de otra persona. Si lo basas en ti, es cuando vamos a tener problemas, esa facturación inestable que no la podemos atribuir al mercado. Esto es una estructura básica, ¿vale? Entonces, cuando el foco lo sabemos poner en el tejido, lo sabemos poner pues precisamente en la piel de todas estas personas, ya vamos a hacer un cambio importante en la estructura mental de nuestros clientes. Si está en su tejido, si está en su fisiología, en su proceso, en la arquitectura de su piel, ya dejas de vender sesiones sueltas, empiezas a acompañar procesos, que es lo importante, y vas cambiando, como os estoy diciendo, el marco mental de ese cliente, porque los procesos no tienen temporada. Entonces, para mí, ¿cómo es un negocio inestable? Pues que habla demasiado de sí mismo. Ay, pues mira, tenemos la última tecnología, trabajamos con la mejor marca, somos los más completos. Ese es el negocio más inestable que yo conozco. Entonces, precisamente por esa razón, la gente está harta de oír esas cosas constantemente. Está cansada ya de escuchar los beneficios y las características maravillosas de tu negocio. Porque el protagonista, repito, no eres tú, es la piel de esas personas. Ahí cambias completamente el marco mental. Entonces vemos que efectivamente la inestabilidad no la crea un calendario, la crea tu propio posicionamiento. Cuando necesitas ofertas para llenar la agenda, el mensaje real que tú estás enviando es: sin descuento no soy suficiente. El cliente aprende rapidísimo, aprende que si él espera, tú vas a bajar el precio. Aprende que no eres imprescindible. Aprende que eres intercambiable. Y cuando eres intercambiable, eres predecible y prescindible. Eso es lo que rápidamente aprende un cliente. Veis que la estabilidad no se construye bajando precios. Ahora hablaremos más extenso sobre ese tema porque yo lo aborrezco. Pienso que es lo peor que puede hacer un profesional. Entonces, no se construye bajando precios, se construye elevando el criterio.
generando confianza, porque la confianza genera ventas, no el descuento. A mí un descuento no me genera confianza, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que esa facturación en esos momentos genera picos, ¿verdad? Tiene una inestabilidad grandísima, ¿vale? La seguridad y la confianza son las que generan la estabilidad y la confianza nace única y exclusivamente de la coherencia que tú tengas. Yo no sería capaz de estar en un centro o con un profesional que no fuera coherente, que no hiciera lo que dijera. No me daría absolutamente ninguna confianza. Con mi seguridad al explicar qué es lo que está pasando, cómo está pasando, no hablar de productos, que eso ya está el mercado harto de hablar, de la capacidad de poder demostrar qué es lo que haces, de saber hacer un seguimiento estructurado y correcto. Porque cuando ese cliente ya siente que tú estás leyendo su piel y no vendiéndoles cualquier envase, vuelve. Y vuelve sin esperar ninguna oferta, que es de lo que se trata. Entonces, estamos acostumbrándonos a mal acostumbrar a nuestros clientes. Entonces, nos quedamos sin autoridad, nos quedamos sin nada, porque no tenemos fuerza para resistir lo que somos en realidad. No tenemos construcción en nuestros centros, una construcción que se vea, que se sienta. Eso es lo que vamos a buscar hoy, ¿no? Entonces, es también muy importante que te sientas y que te vean otros profesionales como competencia. A mí eso me parece perfecto. Me parece perfecto, que te vean como competencia. Hay que hablar de lo que hago, pero no chulearse. Hay que hablar con humildad, pero la verdad hay que promocionar mi negocio. Yo me tiro toda la vida intentando explicar al mundo lo que hago. Y yo no sé si seré cansina para algunos, pero para otros repiten y me oyen y me escuchan, ¿vale? La competencia es importantísima y promover competencia es importante. Y hay que promover ser competencia y cuidar que esa competencia o tu competencia se vuelva ese centro para que otro profesional pueda mirar lo que tú siempre has admirado. Pueda mirar lo que tú siempre has admirado de otros. Vamos a fijarnos en un caso concreto, que es la Coca-Cola. Fíjate que la Coca-Cola le encanta que exista Pepsi. Y no necesita ser la más barata. Nunca, no. Le basta con que la elijan. Y para que te elijan, realmente tienes que provocar algo mucho más fuerte que el ahorro. Esa selección de que a ti te prefieran es porque cuando alguien elige un bando, aparece la pasión. Y cuando aparece la pasión, nace la lealtad. Y un buen rival nunca te va a debilitar. Te obliga a definirte, a ser tú. Si alguien cree que Shiseido, por ejemplo, pongo al caso, es el mejor porque es el más caro, perfecto. Ni te inmutes. Eso significa que tú no compites en marca. Ahora, en el momento que te digan que Belnatur está muy bien posicionado, Germain de Cappuccini, y te moleste, es porque tú estás compitiendo en marca, en lo peor que puedes hacer. Tú lo que debes competir es en conocimiento expreso, porque eso es lo que falta en el mercado, en el conocimiento de la piel. El cliente no compra un serum, compra la sensación de mirarse al espejo y reconocerse en quien le gusta ser cada mañana. Eso nos pasa a nosotros, ¿vale? Compra la tranquilidad de saber que hay alguien que entiende su piel y que entiende sus gustos y lo que ella o él quiere. Compra esa confianza. Y la confianza no se rebaja en Black Friday de esos que ponen. Fijaros que el producto no es el valor, es simplemente el medio. El medio. Entonces, esa estabilidad nace
cuando el conocimiento dirige, sabe dirigir, el criterio decide, y el producto ejecuta, va a cumplir lo que tú has dicho que va a cumplir. Porque si la marca la conviertes en la protagonista, eres sustituible por otro distribuidor de compósito mismamente. O sea, fijaros que es que estoy hablando, tirando un poco piedra sobre la marca, sobre la propia marca, pero es que no puede ser que tú te bases en eso. Tú te tienes que basar en algo mucho más suficiente, en ti, porque Compositum hay muchos sitios ya en los que lo venden y los que trabajan con ellos. Entonces, te pueden sustituir perfectamente, pero a tu criterio no se le puede sustituir porque ese es el protagonista, ese es el que te hace imprescindible. ¿Lo ves, no? Creo que eso es lo que tenemos que meternos aquí, en nuestra cabeza, nuestro criterio. Tu cliente no es el comprador, es el héroe de este proceso. Mira, el error más común es intentar que tú seas el protagonista, porque el héroe siempre va a ser esa persona. Su piel es la héroe. Me da igual que sea una mujer, un hombre, un niño, quien sea, su piel. Porque quiere verse mejor, porque tiene un dolor, un sufrimiento y quiere verse mejor, quiere sentirse más seguro, quiere reconciliarse con el espejo a veces, y tú no vendes tratamientos. Métetelo también en tu cabeza. Tú vendes la sensación de encontrarse, lo que te he dicho esta mañana, cada día con quien se quiere ser. Y cuando entiendes eso, ya dejas de vender cosmética. Construyes una identidad. Y eso es lo que hace falta. Eso es lo que nos hace falta constantemente, construir nuestra identidad para ser el punto de atracción. Y que luego, desde ahí, puedas asociarte con su momento, con el momento de la persona que estás tratando. La estabilidad, ya sabes que, por ejemplo, en Compositum no se vende, no se construye vendiendo productos sueltos. Se construye cuando tú ya has sido capaz de asociarte a su ritual diario. Cuando ya entienden la necesidad de cada día ponerse sus productos, ¿vale? También se construye a base de que te diferencien tus conocimientos sobre su piel, a que te concedan pues, unas revisiones mensuales o trimestrales para que tú puedas seguir y tú que eres la directora o el director de ese proceso puedas seguir perfectamente la evolución de ese problema porque están confiando en ti, confían su piel en ti. A veces pues no hay necesidad de intervención, pero yo creo que es bueno marcar esas visitas para, aunque sea solo de reconocimiento, de ver que te preocupas por esa persona, por la curiosidad también profesional de la evolución de la piel, agradeciendo siempre pues es que esa visita se produzca sin ofrecerle jamás una venta, porque venga a verte, jamás. Jamás, no aproveches esos momentos porque piensan que tú te aprovechas de esa debilidad. Nunca hagas eso, porque siempre va a haber momento para vender. No hay que preocuparse de los meses vacíos con Compositum si lo sabemos hacer. Eso, tenerlo muy en cuenta. Entonces, el profesional que sigue pues eso, a su cliente, a su usuario, a su paciente, pues siempre va a tener una excusa. Esa inflamación persistente, esas manchas, ese cambio que pretendemos ver, su resistencia con un proceso de venir a verte, la resistencia de venir a verte con un proceso de abrir tus puertas y tu conocimiento y poner tu servicio a su mano para que pueda disponer de ti, es importante. Y cuando tú te asocias a ese
momento recurrente de esa persona en su intimidad, en su casa, ya te conviertes en parte del calendario emocional de ese cliente. Y ya dejas de depender del calendario económico. Es muy importante esto que os estoy diciendo, porque cambia drásticamente el escenario de la venta y del trabajo y la involucración. La estabilidad, por lo tanto, de un negocio solo se construye cuando la piel es la protagonista, el cliente es el héroe y tu producto es la herramienta. Pero, por supuesto, tu conocimiento es la gran diferencia del resto del mercado. No necesitas otra producción, créeme. Necesitas ser necesario todo el año para esa persona, para el que le conoce, para que el boca a oreja funcione, porque los meses flojos no tienen que existir. Existe la falta de interés por tu trabajo. La pregunta no es si enero será malo. La pregunta es, ¿vamos a seguir sobreviviendo o vamos a convertirnos en ese profesional al que el calendario no le afecta? Esa realmente es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué? Porque enero no tiene la culpa. Enero no tiene la culpa. No es enero el que vacía las agendas. Las vacía la falta de prioridad que te concede ese cliente o esa persona a ti. Porque algo es, cuando se convierte en una prioridad, no se cancela. No se cancela, no se pospone, no se negocia. La hipoteca no depende del mes, ¿a qué no? Tampoco la luz depende del mes, ¿a qué no? El colegio no depende del mes y la piel tampoco debería depender del mes. No debería. Vamos a ver por qué en el negocio de un profesional con criterio, la agenda no depende del calendario y no nos vamos a conformar con ponernos excusas. ¿Será porque no vende tratamientos? Porque vende estabilidad emocional y física, por supuesto, y eso no se estacionaliza. El acné en adolescentes no entiende de rebajas, la inflamación no entiende de las vacaciones, como os he dicho. Es que la rosácea no se toma días festivos, pero hay, os lo prometo, algo mucho más profundo. La piel está íntimamente ligada a la identidad. Y la identidad de una persona no entra en temporada baja. Esto tenemos que conocerlo. Una persona puede aplazar un masaje, lo puede aplazar tranquilamente. Una limpieza superficial la puede aplazar tranquilamente, pero no puede aplazar sentirse cómoda con su imagen, con su piel. Y no puede aplazar ese sentimiento que te da cuando la seguridad depende de ello. Y ahí es cuando tú cambias el negocio. Ahí es cuando tú cambias el negocio. Y el problema es absolutamente real. Fijaros que muchos centros trabajan sobre el deseo. Bueno, pues muy bien que lo hagan, pero yo entiendo que la estabilidad tampoco se construye sobre el deseo, se construye sobre la necesidad. Porque el deseo es frágil y la necesidad es muy estable. Entonces, si tu cliente llegas a hacer sentir que perciba lo que está haciéndose con un capricho, bueno, yo eso de mímate o mima tu piel, aquí no entra en Compositum, eso. No entra porque eso es un capricho. Mímate, mima tu piel. Eso es un error de base para mi gusto y para mi conocimiento y mi experiencia en este sector. Porque te sitúas solo en lo primero que se elimina cuando aprieta el presupuesto. Solas nos llevamos al acorralamiento con esa, dijéramos, esa proposición. Si te percibe como un mantenimiento esencial, verás tú cómo será lo último que esta persona abandone. Así que la pregunta no es cómo llegar,
cómo llenar enero en mi agenda. La pregunta es, ¿tú eres una prioridad o eres un accesorio? ¿En qué te has convertido? Con tu forma de entender el centro, con tu forma de dirigirlo. Porque ahí es donde está el problema. Vamos a ver cómo convertirnos en prioridad, porque esto es importante, porque esto es estrategia. La única forma, de verdad, créeme, la única forma que yo entiendo en elevar el nivel es elevar el nivel del problema que estás tratando, porque tú sabes apuntar ya fino. En cambio, si hablas de higiene facial, si hablas de limpieza de cutis o cosas similares, estás compitiendo con cualquiera. ¿Qué tal si hablas de regulación de la inflamación crónica, del control estructural del acné, del mantenimiento de la arquitectura cutánea, de la prevención del envejecimiento funcional y evidente que existe? Ahí estás hablando de salud cutánea, no de estética superficial, ¿vale? Entonces, fijaros que ahí es donde nace la prioridad, cuando el problema lo vistes de algo serio. Hay que construir un proceso, no las sesiones sueltas, porque es de lo que vive la agenda vacía, de las citas esas aisladas. La agenda estable, una agenda estable en un centro, vive solo de planes programados antes de salir de cabina incluso, de seguimiento estructurado, de revisiones programadas, de evaluación por la evolución que lleva esa piel. Porque cuando ese cliente entiende que está dentro de un proceso, no en una sesión suelta, ya cambia su percepción. No viene cuando puede, viene cuando le corresponde. Es así como funciona. Diréis, ¿qué dice Cecilia? Está loca. Cecilia ha comprobado todo esto que os está contando y Cecilia lo dice desde la experiencia, desde saber cómo llenar un centro, porque lo he hecho, lo he llenado. ¿Cómo? Como os estoy contando, asociándome a su estabilidad emocional, porque esto es la clave. No estamos vendiendo una piel bonita, estoy vendiendo una tranquilidad, una seguridad de salir sin maquillaje a la calle, una confianza en sus reuniones de trabajo, por ejemplo, una autoestima a un adolescente, una serenidad a problemas inflamatorios que pueden llegar a ser muy graves. Cuando yo ya consigo asociarme al equilibrio emocional de un cliente al que estoy tratando, ya no me considera un gasto, ya me considera parte de un soporte, de un soporte, y nadie está dispuesto a eliminar lo que le sostiene. Creedme que esto es así. Entonces, esto solo se puede hacer de una vez y de una forma, demostrando que eres criterio, no un catálogo de productos. Criterio, porque ese cliente va a priorizar a quien explique con esa claridad lo que está pasando, al que esté ajustando con precisión lo que conviene en ese momento, al que observe con profundidad y haga un seguimiento real. Y que esa persona, cuando percibe que sabes algo que otros nunca jamás le han podido demostrar, te coloca inmediatamente en una categoría distinta. Y esa categoría es atemporal, no tiene temporadas. La frecuencia va construyendo la estabilidad. Y un profesional con criterio no espera que el cliente decida volver. Diseña el ritmo. Cada cuánto es necesario revisar, qué observar, qué es lo que tengo que ajustar, qué tengo que prevenir, incluso qué tengo que cambiar. Porque cuando estamos marcando nosotros el ritmo, su calendario ya deja de mandar. Ya la que manda eres tú. Por eso funciona así, porque la inseguridad de todos los técnicos que hay en miles y cientos de miles de negocios es muy silenciosa. Muchos saben vender productos,
y la gente ya está amoscada de tanto vender y muy pocos dominan la piel. Muy pocos. Por esto estas reuniones son tan imprescindibles, porque tú hoy vas a salir con un chute de energía importante, te vas a sentir diferente y vas a decir, no, aquí marco yo. Vas a empezar a intentarlo. Y si este vídeo que tú veas o este podcast o cuando lo oigas en podcast o cuando tú lo decidas ver en tu dispositivo, lo tienes que mirar más veces para inspirarte, para sentirte más fuerte. Hazlo cada vez que te sientas un poco debilitado. Acuérdate que la estabilidad no se basa en el volumen de lo que vendas, sino en el vínculo que consigas hacer y crear. Porque cuando ese vínculo se crea, la piel se hace la protagonista y el cliente le has convertido sin pretenderlo, sin saberlo ni nada, en el héroe de la historia que él vive. Y tú solamente eres una estratega y el producto es tu herramienta. Y enero no tiene la culpa. La culpa la tiene quien no puede conseguir que su cliente entienda que la piel no es un lujo, es un órgano que sostiene su imagen, que es muy importante, su identidad y que es parte de su estabilidad emocional, una parte importantísima, coño, la más visible, perdón por el taco, la más visible. Entonces, eso no se puede cancelar por temporadas. Y eso se consigue. Entonces, esto es lo que hay. Si enero no nos asusta, pues no necesitamos más marketing, necesitamos más, perdón, si nos está asustando el vaciado de lo que ha ocurrido en enero, por ejemplo, el vaciado de nuestras agendas en enero, no necesitamos más marketing. Por lo que estáis viendo, estamos necesitando más conocimientos, más diferenciación, porque cuando nos convertimos en la parte de su equilibrio, del equilibrio de la persona que estamos tratando, la agenda deja de depender de ese mes, empieza a depender de ti como profesional. Vamos a ver en qué nos convertimos cuando, pues, somos, cuando dependemos de productos, de ofertas. No te conviertes en una persona más generosa que el resto, te conviertes en uno más. En uno más. Cuando se bajan los precios para llenar las agendas, ya estamos enviando esa imagen, ese mensaje silencioso de mi valor es negociable. Qué pena. Y cuando el valor es negociable, la autoridad desaparece. No se pierde de golpe, se va erosionando con el tiempo. Primero, haces una promoción puntual, luego una campaña, después el Black Friday, luego un 2x1, luego solo esta semana, luego 15 días más y sin darte cuenta has educado al cliente a que no te respete ni a ti ni tu precio. ¿Sabéis lo que hacéis cuando os convertís en las personas que se convierten pues eso, que tiran sus precios? Lo que la gente busca de vosotros es caza. O sea, estáis vendiendo a cazadores, no a posibles clientes firmes, serios y fieles, por supuesto. Entonces, psicológicamente, cuando vendemos por precio, el cliente deja de elegirte por tu criterio, por tu distinción. Te elige por oportunidad y la oportunidad siempre puede ser superada. Cuando tu argumento se convierte en el precio, tu competencia ya no es otro centro, no eres el centro profesional de referencia. Puede ser incluso el súper de la esquina, Amazon, porque esa gente puede ser siempre más barato que tú
que lo que tú estás ofreciendo. Si llegas a ese extremo, yo creo que ya hay que plantearse incluso si estamos de más, ¿vale? Un profesional que compite por precio se agota. Porque para mantener los ingresos se necesita más volumen, más promociones, más ruido, más urgencia artificial, muchas cosas. Entras en una carrera donde gana quien más reduce su imagen y esa carrera no tiene un final digno. Esto siempre ha pasado, yo lo recuerdo en todas las temporadas. Hombre, al principio, cuando alguien está planteando cosas nuevas, pues siempre se suben los precios. Pasó pues la micropigmentación en su momento, pasó con la luz pulsada, con el láser. Al principio eran carísimos porque había muy poca gente que era diferente y hacía eso. Cuando todo eso empezó a masificarse, hubo ya los que no tienen recursos, los que nada más que quieren vender por vender, los que no son profesionales y fueron tirando el mercado. Lógicamente, todo eso se fue abaratando. Es lógico, es lógico. Hay un punto en el que el profesional se da cuenta de algo devastador cuando está en esa situación, en que no tiene clientes, tiene, lo que os he dicho antes, cazadores. Y el cazador, pues, pregunta cuánto cuesta antes de qué necesita. Identificar esto, a ver si estoy o no en lo cierto. Espera rebajas, compara constantemente, nunca es leal, desaparece cuando aparece una oferta mejor. En cambio, el cliente confía, sigue el proceso, escucha el criterio, valora el seguimiento, recomienda, que es muy importante. Veis que la diferencia no está en ellos, es en cómo tú los has educado a trabajar. Porque cuando tú tiras tu trabajo, cuando reduces tu precio para llenar agendas, no solo bajas el margen, bajas la percepción, bajas tu propia autoestima, que es el activo más valioso que tienes. El problema no es que ganes menos por cada una de las sesiones o por cada uno de los productos. El problema es que dejas de ser la referencia. Y cuando dejas de ser referencia, dejas de ser necesario para convertirte en una ganga. Si eso es lo que uno de los que están aquí quieren ser, desde luego no es el grupo ideal, porque aquí no queremos personas que su trabajo ni la venta de su producto sea una ganga. Aquí queremos profesionalizarnos, entender todas estas cosas que solos en la soledad de un centro no llegan. La desesperación te hace ver cosas que no son realmente. Hay una trampa estratégica para esos que quieren atraer a clientes bajando los precios, que no quieren atraer tráfico, porque tráfico no es estabilidad. La estabilidad va a nacer cuando tú te diferencias, cuando tú profundizas, cuando tú te especializas divinamente, cuando hay un proceso que está estructurado y cuando tú ya con todo eso puedes demostrar una autoridad. Y ahí no entra el descuento. Entonces hay una pregunta que yo haría. Si tu competencia baja los precios, ¿tú los bajarías ahora mismo? Eso es una pregunta que a mí me importa saber. Si crees que estás compitiendo en esa liga, porque en esa liga no compite Compositum, está solo, el que sea o sola. Porque si lo haces, estás reconociendo que juegas al mismo juego que están todos los demás. Y cuando juegas al mismo juego, solo queda competir por pasta. Pero cuando tu juego es otro, es el criterio, es la lectura de la piel, es un seguimiento real, es una profundidad técnica, entonces no compites en precio, compites en un valor que la gente percibe. Y ahí el supermercado no puede entrar, ni puede entrar incluso la esteticista de la esquina o el centro de médico estético de tu zona. Es muy claro en lo que nos convertimos cuando dependemos de oferta.
En el ruido. Y el ruido es muy abundante. En cambio, el criterio es muy, muy escaso. Y lo escaso se paga. Si tú quieres una estrategia superior, si tú quieres una estabilidad, tienes que elevar el problema que estás resolviendo. Elevarlo. Es la estructura de proceso, no las promociones. Educar para la necesidad, no para un deseo impulsivo. Porque tiene que, yo recuerdo en cuanto a esto, muchas me habréis oído decirlo, que yo cuando tenía mi centro tenía gente trabajando hace muchísimos años y me venía una niña y me decía, fíjate, acabo de vender un básico, imagínate, no utilizaba Compositum porque no existía, lo tuve que hacer para ajustarse a la necesidad que yo había detectado. He vendido todo un programa completo de tratamientos, bueno, de tratamientos no me importaba, de productos. Y fíjate que no se pone nada, ¿no? Y le decía, llámala. ¿Para qué? Vamos a devolvérselos. ¿Perdón? Vamos a devolverle lo que le has vendido. Porque te ha comprado por deseo, por un deseo, y tú no puedes aprovecharte de eso, porque mañana te va a odiar cuando vea. Cuando no sepa ponérselo, no esté educada a ponérselo y vea esos frascos en el baño nada más que para limpiarlos y ponerlos, limpiarlos y ponerlos, te va a terminar cogiendo un asco que no te va a poder ni ver, ni a ti, ni a la firma, ni a nadie. Ay, Cecilia, no. Si no se ha puesto nunca en su vida, si de repente hoy se ha convertido en una compradora loca y tú estabas por medio, no es la buena idea lo que se lleve es todo el producto, el fluido, no en este caso, una limpiadora, un tónico, un no sé qué, un no sé cuántos, no. Enséñale primero cómo y para qué es una limpiadora y que la use y que lleva una semana o 2 semanas, se acostumbre a ver cómo se ve su piel limpita. Después, cómo se ve su piel cuando le pones un tónico. Después, cómo se ve su piel cuando le pones una crema hidratante, que era lo que había antes, ¿no? Pues cambiaban completamente. Lo primero que hacían era valorar profundamente tu honestidad. Ver que no quieres vender. No quieres vender. No necesitas vender. Yo no he necesitado nunca vender. A mí me han comprado. No he necesitado vender. Solo explicar qué es lo que está pasando y cómo lo podemos corregir. Con eso basta. Y no hace falta atracar a nadie. Atracar a nadie. No hace falta. La gente tiene que entender cómo crear, o sea, cómo eso que le estás dando se convierte en una necesidad para tu piel, ¿vale? Entonces, ahí es importante educar para esa necesidad, no para satisfacer un deseo impulsivo que nos va a pasar factura. Hay que mantener coherencia de precios. Nosotros llevamos en Compositum 11 años sin cambiar un solo precio. ¿Podéis imaginaros lo que hemos tenido que soportar sin cambiar un solo precio? Porque hemos pensado que eso es coherente cuando haya que hacerlo, por la razón que sea, lo van a entender las personas. No lo entenderían si estamos constantemente subiendo precios, bajando precios, no sé qué y no sé cuándo, ¿vale? No hemos echado las campanas al vuelo con ofertas, ni free days, ni cosas de esas, jamás. Esa es la coherencia, ¿vale? Esa es mantener una coherencia con los precios. Y hay que reforzar la autoridad en cada una de las consultas que nos hacen. Y cuando hacemos esto, ocurre algo muy, muy poderoso. Dejamos de atraer a los cazadores y empezamos a atraer a las personas que quieren y que necesitan resolver. Y eso no lo encuentran en cualquier sitio, ¿vale? Sabemos positivamente que sin estructura no hay estabilidad. El error estructural del sector es que hay una formación 10 en productos.
La gente se preocupa de ir a las ferias, aquí, allá, seguir a todos los fabricantes, a ver que lanzan la novedad, buscando novedad. Pero si eres tú la novedad, tú es la que te has quedado atrás, no el mundo de la cosmética, que son refritos al final. Entonces, hay un 10 en productos y un 0 patatero en piel. ¿Qué os parece? Y esto no es un ataque, es una radiografía de lo que está pasando. Durante muchos años el sector ha girado en torno a las marcas. Hace 10 años o 11 que ya llevamos en el mercado, esto dejó de pasar. No hay lanzamientos nuevos, nuevas texturas, nueva tecnología. No estamos obligados cada temporada a prometer algo mejor que lo anterior. Y mientras tanto, ¿quién ha sido el que se mantiene, el que está estudiando la piel, el que está dando resultados? Responderme. Entonces, cuando la formación se centra en un producto, solo en un producto, a mí me regañan, me dicen, es que no formas en productos, estás siempre hablando de cosas mucho más elevadas. Creo que es lo que procede, porque cuando eso ocurre, pasa algo muy peligroso. El profesional aprende a aplicar, pero no aprende a interpretar. Nosotros interpretamos la piel. Los profesionales que se centran en la formación de los productos aprenden protocolos, pero no aprenden fisiología. Aprenden argumentarios comerciales, pero no aprenden los procesos biológicos en los que nosotros nos estamos sujetando. Y cuando aparece una piel con un problema complejo, pues se quedan sin suelo. No saben. Eso es una consecuencia que está ocurriendo. Entonces, si el catálogo si nuestros conocimientos van a depender de un catálogo, nuestra seguridad va a depender de una marca. Y cuando dependemos de una marca, ocurre que nuestro discurso va a cambiar según el proveedor, nuestro criterio se va a adaptar según los lanzamientos y las épocas, y la consulta va a girar en torno a la caja registradora. Qué pena, ¿no? Ahí es ya generar algo devastador, sin consistencia, porque la inconsistencia lo único que genera es inseguridad, y la inseguridad siempre se va a traducir en una agenda inestable, en que eres uno más y eres una persona que no aporta un valor especial a este sector. Por lo cual, de verdad que el problema no es real. No es un problema técnico, es un problema estructural básicamente. La gente ha confundido la formación con la actualización de los productos, en ir a que te vendan, a que te digan 4 cosas más. Entonces, actualizarse no es memorizar ingredientes nuevos. Actualizarse es comprender mejor la inflamación, la función barrera, la microbiota, el equilibrio lipídico de la piel, la respuesta inmune cutánea, la arquitectura dérmica y epidérmica. Y sin eso todo es superficial. O sea que lo que debemos dominar muy bien realmente es esto, el manto epicutáleo, todo lo que nosotros estamos haciendo. Porque ¿qué pasa si tenemos una formación 10 en productos y 0 en piel? Pues que nos volvemos dependientes de todos esos protocolos cerrados, iguales para todo el mundo, que no tienen nada que ver con nosotros, que no sabemos ajustar nada cuando algo deja de funcionar. Si estamos cambiando de línea en lugar de revisar los criterios, estamos fallando, estamos buscando un producto que solucione, porque tú no eres la solución, no la tienes tú, la buscas en productos. Sientes que algo falla y no sabes qué es. Eres tú. Entonces, es cuando ya empiezas a necesitar promociones para compensar esa inseguridad tan grande. Cuando no hay profundidad técnica, se compite en el marketing.
Y cuando se compite en el marketing, amigos, se compite en precio. Es así. Es una paradoja que cuanto más formación de producto se recibe, más reemplazable te estás volviendo. Cualquier profesional puede comprar no solo esa misma línea, sino esa misma idea, que es precisamente la que satura el mercado. Y muy pocos saben leer la piel con profundidad, y ahí es donde marcamos la gran diferencia. Mirad, el profesional estable entiende algo que es la clave, que el producto ejecuta, que la piel es la que dirige. Primero se analiza el tejido, después se decide qué estrategia seguir y por último se utiliza la herramienta. Y si el orden se invierte, ya pierdes tu autoridad. Y cuando pierdes esa autoridad, el cliente percibe dudas. Y cuando percibe dudas, pues compara y dice, ¿y a cuánto estoy pagando yo esto? Y es ahí donde empieza la inestabilidad absoluta. Recordadlo, la verdadera estabilidad nace del criterio, nada más que del criterio. No dependemos de modas estéticas, no vamos a temer a competencia, al contrario, nos gusta que tengamos competencia, porque el valor no está en lo que aplicamos, está en lo que entendemos y en lo que sabemos hacer. Si mañana, yo preguntaría, si mañana desaparecen todas las marcas, ¿seguirías sabiendo qué hacer con una piel complicada? Si la respuesta es dudosa, tienes un problema estructural, porque esos son los que nunca tienen meses flojos. Los que, aunque desaparecieran las marcas, sabrían qué estaba pasando. La formación de un producto te convierte pues en un aplicador más, ¿va? La formación de la piel te convierte en un estratega. El aplicador necesita promociones. El estratega ya está construyendo su estabilidad. Y esa estabilidad, como siempre decimos, no se va a improvisar. Está construida con unos fuertes cimientos, con el producto que toca día a día, que es la piel. Y eso es territorio compositum. Eso es territorio compositum. Bien, entonces, vemos que cuáles son los culpables de la facturación inestable. No vamos a buscar los culpables externos, vamos a inspeccionar los responsables estructurales, con inteligencia, sin victimismo, sin excusas que nos ponemos, porque la facturación inestable no aparece por azar, también la construimos. ¿Y cuáles son esos culpables de esa facturación? ¿Es enero? ¿Es la crisis? ¿Es la competencia? ¿Es Christian Dior? Pues no, no son ni el verano ni nada de esas cosas que hemos dicho. Son tus decisiones, y esas son invisibles, solamente las percibes tú. Entonces, es la falta de posicionamiento en general, si no sabes explicar claramente el problema que estás resolviendo mejor que nadie, eres una opción más en el mercado y las opciones se comparan. Y porque sin posicionamiento estás compitiendo en precio, te perciben intercambiablemente, no eres referencia, eres una alternativa en muchos casos. Entonces, la estabilidad nace cuando tú dejas de ser esa alternativa. Otro culpable es, muy importante, la formación insuficiente. Formación 10 en productos y 0 en piel, 0 para ir, porque cuando hay un criterio, no hay un criterio, no hay seguridad, no hay un discurso sólido, no hay un proceso claro, no hay continuidad estructurada y sin continuidad no hay estabilidad, ¿vale? Vender sesiones sueltas. La sesión suelta es limpieza de cutis, es
higiene facial, esas cosas así que ya no se corresponden, son el enemigo silencioso. Hoy vienen, mañana no. O sea, a ver, si tienen una boda, un bautizo o una comunión, BBC. Vienen a hacerse un arreglito, ¿verdad? Pero vienen sin plan, sin calendario, sin seguimiento. Esto es lo que ocupa un porcentaje alto dentro de las agendas, ¿eh? No os llevéis a error. Si no diseñamos continuidad, vamos a depender del impulso de ese cliente. Y el impulso no factura, no paga las facturas que son estables. ¿De acuerdo? Entonces, la educación al cliente, en que no espere ofertas, en que compre lo que necesita, cuando lo necesita y que no espere oferta. Porque cuando tú estás haciendo esas promociones constantes, entrenas, ya os lo he contado, a ese cliente a que tu precio es flexible, tu valor es negociable, que si va a esperar baja, y cuando aprende eso, pues sí hay. La estabilidad muere y si hay eneros, y si hay diciembres, y si hay no sé qué. La falta de autoridad, por supuesto, ya demostrada, porque esa autoridad no se dice, se transmite. Y se transmite cuando estás explicando con seguridad lo que ves, cuando argumentas con fisiología, cuando estás ajustando con criterio, cuando haces un seguimiento. Es decir, esto es importantísimo. El no ser prioridad ya te ha convertido en algo que puede eliminarte de su presupuesto sin sentir una pérdida en absoluto. No eres prioridad. Y si no eres prioridad, pues eres una variable más a sustituir. Las variables cambian pues, según el mes. Hemos visto, si es enero, pues ya me lo he gastado todo en diciembre. No he dejado nada para mi piel. Las prioridades no cambian, ¿vale? Se perciben de otra manera. La complacencia. La complacencia siempre ha sido así, este sector es así, el victimismo es parte de la complacencia, todos tienen meses flojos. No, todos tienen estructuras distintas. Pensemos en grande, en empresa, en lo que somos. La estabilidad no es una cuestión de suerte. Ya sabéis que yo no creo en la suerte en absoluto. Es estructura, es programación, es estrategia y puesta en marcha. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces, hay una verdad estratégica. La facturación inestable es ese síntoma, no es la enfermedad. Porque la enfermedad es la falta de identidad. Cuando falta la estrategia es que hay una falta de identidad, una falta de identificación, una falta de proceso, una falta de profundidad. Hay un exceso de marketing y una escasez de criterio brutal. Entonces hay que concluir que cuando un negocio depende del mes, es que no depende de ti, ni de tu criterio, por supuesto. Porque cuando depende de ti, depende de tu criterio. Y cuando depende de tu criterio, la agenda ya deja de estar oscilante. No porque el mercado cambie, sino porque tú cambias el nivel. Le cambias tú solo el nivel, o sola. Entonces no hay que ser centro de estética. Esa es un poco la idea importante. Dejar de ser centro de estética. Hay que ser un especialista en higiene y en mantenimiento de la piel. Porque un centro de estética suena más a belleza, más que a salud, ¿no? Y eso lamentablemente no suena a piel, suena a cosméticos, a belleza incluso decorativa y no a la solución de todos los problemas de la piel. Entonces, un especialista en higiene y en mantenimiento cutáneo suena a responsabilidad, a proceso, a continuidad, a salud. Y eso también es un factor que cambia la agenda. La especialización, como vemos, estabiliza. ¿Por qué? Porque el mantenimiento no es estacional. La piel no deja de producir sebo, ni de inflamarse, ni de envejecer, ni de reaccionar, ni de deshidratarse, ni de alterarse. La piel no deja
todo eso, entendedlo, que es así, lo sabemos todos, es así. Entonces, desde un niño con dermatitis hasta un adolescente con acné, una mujer con rosácea, un hombre con piel sensibilizada, una persona mayor con esa fragilidad cutánea que la tocas y ya se le ha hecho un moretón, pues todos necesitan esa higiene estructurada y ese mantenimiento que nosotros sabemos dar. Y eso, repito, no depende de un mes. Muchos profesionales creen que especializarse es decir, yo solo hago novias, o yo solo hago antiedad, o yo solo hago masajes, o solo hago acné. No, no. Eso no es una especialización estructural, eso es una segmentación comercial. Cuando tú cierras el círculo a una edad o a un perfil concreto, ya te estás limitando, porque nosotros trabajamos con la piel y todo el mundo tiene piel y lo decimos de 1000 maneras. No volváis al mercado pequeño, cuando estamos especializados en la función cutánea, atendemos cualquier tipo de piel, cualquier tipo de problema, con cualquier alteración. Entonces, no nos especializamos en un cliente concreto, nos estamos especializando en un órgano, Y los problemas de la piel tienen una demanda continuada. Por favor, abrir los ojos a esto, porque esto es un cambio mental. Totalmente. Un centro especialista está esperando demanda, un especialista crea necesidad, porque está hablando de todo, del equilibrio lipídico, de la función barrera, de la inflamación, microbiota, prevención. Eso no tiene ni edad, ni sexo, ni raza. Entonces, es un factor que sí que va a estabilizar nuestras agendas, porque vamos a convertir cada cita en un mantenimiento y ese mantenimiento para muchas personas, para la mayoría no va a ser opcional, porque nadie deja de revisar sus dientes, ni su coche, ni su salud. Y cuando la piel entra directamente en esa categoría, la agenda deja de depender del impulso, depende del calendario fisiológico y ese calendario es continuo. Esto es lo que tenemos que entender. Yo trato de cambiaros el chip para que entendáis que esto es muy importante, que no trabajamos para arreglar problemas, trabajamos para mantener el equilibrio. El equilibrio necesita seguimiento. Y si solo aparece la persona cuando hay un brote, ya te conviertes en una emergencia, en un servicio de emergencia. Pero si estamos trabajando en mantenimiento, ya somos estructura. La emergencia es ocasional, la estructura es permanente. Pues sí. Todas estas cosas, para mí, es no cerrarse, es definir con claridad, soy especialista en higiene y mantenimiento, y porque eso nos va a atender a niños, nos va a permitir atender a niños, a adolescentes, a hombres, a mujeres. El campo no se reduce, o sea, lo que hace es ampliarse completamente. Con lo cual, pues yo creo que la estabilidad aquí es donde nace, ¿vale? Cuando ese discurso tuyo cambia de hago tratamientos a gestiono la salud y el mantenimiento de la piel. Entonces, ahí es cuando vas a dejar de ser un gasto ocasional y te conviertes en un servicio estructural, básicamente. Y hay que saber que lo estructural no tiene negocios con meses flojos o lo que estamos sufriendo. Y muy bien. Sí, es bueno que la podamos oír más veces, ¿vale? Porque nos inspirará a conseguir lo que queremos.